Hola, mi nombre es Claudio Sepúlveda, soy académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María, y en este video les voy a comentar en palabras simples de qué se trata ingeniería civil, en qué trabajamos los ingenieros civiles, y todas las áreas en las que nos podemos desempeñar una vez que nuestros alumnos, por ejemplo, terminan la carrera. Entonces, Um, la primera pregunta que probablemente todos ustedes se están haciendo, y que de hecho yo cuando entré a ingeniería civil también me la hice, es ¿qué hace un ingeniero civil? Y al menos personalmente, y entiendo que a mucha gente le ha pasado también, lo primero que uno cree que hace el ingeniero civil es básicamente hacer edificios, hacer puentes. Listo. Eso es lo primero que uno se imagina. Y la respuesta es sí y no. Es decir, el ingeniero civil efectivamente trabaja haciendo edificios, haciendo puentes, pero también tiene muchas otras áreas en las que se puede desempeñar, y son igualmente importantes que diseñar un puente, diseñar un edificio. Así que básicamente lo que les quería comentar son un par de detalles en en qué nos dedicamos nosotros los ingenieros civiles. Entonces, estas son las cinco macro áreas en las que nos desempeñamos. Está efectivamente el área estructural, que les comentaba yo, que al menos nuevamente personalmente, cuando yo estaba recién en el colegio, era lo primero que se me venía en la cabeza con ingeniería civil. Pero también está el área hidráulica, que es un área súper importante, súper grande, es súper amplia, de hecho, y de hecho muy contingente a lo que está pasando justamente hoy día en Chile. Ya les voy a comentar un poco de eso. Está el área de geotecnia, está el área de vial, de ingeniería vial o ingeniería de camino, y por último está el área de gestión de la construcción. Entonces, ¿de qué se trata el área hidráulica, por ejemplo? Tenemos aquí este típico dibujito del ciclo del agua, que probablemente ustedes en el colegio ya algo han visto de esto. Ustedes probablemente saben que tenemos el agua que cae de la lluvia, y esa agua va a ir a caer en forma de nieve en la cordillera, va a caer en forma de agua líquida al suelo en el valle, y ahí puede encauzarse en algún río, aquí en algún lago, otra parte se infiltra, otra parte llega al mar. Hay agua que obviamente también queda en la vegetación, y un sinfín de otras peculiaridades en las cuales nosotros como ingeniero civil eh, trabajamos al día a día. Entonces, como les comentaba, el ingeniero civil, además de estar trabajando con puentes y con estructuras, también tiene que ver este tipo de temas. ¿Por qué son importantes este tipo de temas? Porque, bueno, probablemente no tengo que explicarle a ustedes que el recurso hídrico es súper importante para la vida humana, y en general para cualquier proceso que tengamos con el que tengamos que estar trabajando. Um, Nosotros como ingenieros civiles y la gente que no es ingeniera civil, a todos nosotros nos afecta qué es lo que está pasando con el agua. Hoy por hoy estamos pasando por un momento de escasez hídrica súper importante, y ahora más que nunca es súper relevante tener súper claro cómo es la gestión del agua, cómo funciona el proceso. Es súper importante, por ejemplo, poder pronosticar de buena forma cuánta agua va a caer, poder pronosticar o modelar de buena forma qué porcentaje de esa agua se va a infiltrar al suelo, qué porcentaje de agua se va a ir al mar, etcétera. ¿Por qué es importante? Bueno, por ejemplo, si que nosotros queremos construir una represa, tenemos que saber cuánta agua va a caer, porque obviamente no queremos que nuestra represa se rebalse cada vez que venga una lluvia, o bien tampoco queremos gastar demasiada plata en un embalse que nunca va a estar lleno. Entonces es súper crucial ese concepto para la gente que le interesa mucho a los temas de ecología, de vida sustentable,
el ingeniero civil está muy metido en eso también, porque obviamente también nos tenemos que preocupar que el agua que, por ejemplo, sale de nuestras casas, que obviamente sale sucia, hay que someterla a diferentes procesos de forma tal de que cuando llegue al mar, esta agua no contamine. Entonces, un sinfín de cosas en las que el ingeniero civil está súper metido, y todas estas cosas tienen que ver con recursos hídricos, así que tenemos entonces, dicho en palabras muy simples, de qué se trata esta subárea de hidráulica dentro de ingeniería civil. Geotecnia. ¿Qué significa geotecnia? Básicamente geotecnia o mecánica de suelo también se conoce en otras partes. Como el otro nombre lo indica, tiene todo lo que tiene que ver con mecánica de suelo, todo lo que tenga que ver con suelo, también lo vemos nosotros los ingenieros civiles. ¿Qué tiene que ver con suelo? Por ejemplo, ahí están viendo un video de cómo se hacen fundaciones. Si ustedes diseñan un edificio, por ejemplo, este edificio tiene que estar puesto sobre el suelo y nos tenemos que preocupar nosotros también como ingenieros civiles de que obviamente este edificio no se empiece a sentar, no se empiece o no se empiece a ladear, como la Torre Pisa, que probablemente muchos conocen ustedes. Um, y todas estas cosas también las vemos los ingenieros civiles. Acá también pueden ver que hay una excavación donde probablemente va a haber un edificio o alguna otra cosa, y si se fijan, hay unos muros, y esos muros también los tiene que diseñar un ingeniero civil, porque obviamente nos tenemos que preocupar de que ese muro resista, tenga la resistencia suficiente para que no se nos desmorone y no se nos caiga, porque eso va a costar mucha plata, y también puede causar em, la muerte de gente, obviamente, que no queremos. Si es que queremos hacer una represa también, uno de repente tiene la idea de que las represas son siempre de hormigón, de concreto, pero la verdad es que en Chile no son tantas las represas que son de concreto, la mayoría son de tierra, en roca, son materiales mucho más baratos, y para hacer eso también necesitamos algún ingeniero geotécnico, ingeniero civil especialista en geotecnia, para que nos diseñe esto de forma tal de que pueda resistir las cargas, de que no se nos infiltre el agua y un sinfín de otros detalles que tenemos que tener en cuenta. Uh, ¿Qué otra área existe? El área vial. Nosotros como ingenieros civiles también trabajamos con caminos, con carreteras, con pavimento. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente nos tenemos que preocupar de que, uno, no se nos dañe, como la foto que tenemos ahí, no tengamos estos baches o estos hoyos, que obviamente siempre son molestos cuando uno va manejando. Nos preocupamos también de que la geometría de la carretera o de la calle tenga proporciones o dimensiones razonables, adecuadas, de forma tal de que si yo voy a 100 kilómetros por hora en la carretera no tenga que de un momento a otro girar demasiado brusco, y eso obviamente puede provocar un accidente. Y si se fijan aquí también, les estoy mostrando un video de un puerto con unos containers y una máquina. Bueno, el ingeniero civil también tiene que diseñar esto. El ingeniero civil no solamente diseña carreteras para autos y para camiones, también nos tenemos que preocupar de diseñar para este tipo de estructuras complejas, de infraestructura compleja, como son los puertos. No sé si alguna vez han pensado que en un aeropuerto tenemos aviones que pesan muchas toneladas, y obviamente esas son cargas súper importantes que tiene que tener el diseño de ese pavimento, tiene que tener ciertas peculiaridades de forma tal de que no tener ningún agrietamiento, por ejemplo, que sería súper perjudicial si es que tenemos que aterrizar o despegar un avión. Y así un sinfín de otros detalles que obviamente tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber diseñar como ingenieros civiles. También tenemos el área de gestión de la construcción, que quizá es un área que conversa con todas las demás subáreas de ingeniería civil, y es básicamente la subárea que se preocupa de que las cosas se hagan como deben hacerse. Es decir, yo como ingeniero hidráulico, por ejemplo, diseñé o estimé que este canal, por ejemplo, un canal de regadío, un canal de agua,
tiene que tener estas dimensiones y tiene que ser de esta forma, pero alguien tiene que construirlo. Tiene que construirlo. Tenemos que preocuparnos de que al estar construyéndolo, obviamente la construcción no sea segura, y lo más importante, una de las cosas más importantes es gestionando todos los recursos que existen y que necesito para llevar a cabo esta construcción. Aquí tenemos también un caso de un edificio, y obviamente para llevar a cabo este edificio, además del diseño estructural que tiene que tener, alguien se tiene que encargar de gestionar, como les decía, todos los recursos. Y cuando hablo de recursos, no hablo solamente a dinero, sino que hablo del recurso humano, es decir, tengo que gestionar, tengo que saber cuántos trabajadores voy a necesitar para la construcción de esto. Recurso, obviamente, monetario, tengo que tener disponible la plata suficiente para, y en la etapa que corresponden, para poder llevar a cabo el proyecto de forma exitosa. El recurso monetario, como les decía, el recurso humano, el recurso técnico también. Tengo que también tener presente que tengo ciertas máquinas, y tengo que utilizar estas máquinas en cierto horario, porque obviamente en este horario no la necesito, y si la ocupo en este horario no la puedo ocupar en otra cosa, y así un sinfín de otras cosas. Y por último, y esto es mi área, que no les había dicho, pero yo soy del área estructural. También, como les decía al principio de la presentación, uno como ingeniero civil también efectivamente diseña puentes, diseña edificios, y en Chile principalmente tenemos que tener mucho ojo con las solicitaciones sísmicas. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, y por eso nuestras estructuras siempre están sometidas a este tipo de solicitaciones. Entonces, como ingeniero civil también nos tenemos que preocupar de hacer un diseño que obviamente no haga que nuestra estructura colapse, como por ejemplo pasó en el Alto Río para el terremoto de 2010. Pero además de colapso, también tenemos que preocuparnos de que los daños no sean tan importantes. Porque obviamente si una estructura se nos daña, aunque no colapse, igual tenemos que repararla. Y si tenemos que repararla, nos va a costar plata para repararlo, nos va a costar tiempo. Si es un edificio habitacional, por ejemplo, necesito repararlo, van a tener que venir los maestros a repararlo, y yo como dueño del departamento me voy a tener que ir al departamento e ir a otro lado porque están arreglando los daños. Entonces, nos tenemos que preocupar como ingenieros civiles también de la subárea estructural, de diseñar la estructura de forma tal de que no colapse y que tampoco los daños sean tan graves, de hecho, en lo posible, que no tenga daño la estructura después de un terremoto importante. Y para eso, obviamente, no existen los recursos en general en ninguna parte del mundo, de hecho, para hacer ensayos como los que les mostraba recién acá, para hacer ensayos a escala real, ni nada de eso. Existe investigación al respecto, existen ensayos, pero no es lo habitual. Son temas que se ven a nivel de investigación más que de diseño y de práctica ingenieril del día a día. Pero sí lo que hacemos los ingenieros civiles es hacer modelos computacionales que representen la realidad, que representen el comportamiento de la estructura que podría llegar a tener durante un terremoto, y dependiendo de ese comportamiento nosotros vamos a diseñar la estructura. ¿Qué significa diseñar la estructura? Dimensionar los elementos, es decir, de cuánto ancho tiene que ser la viga, la columna, el muro, el refuerzo de acero que debe tener dentro el elemento si es que es una estructura de hormigón armado, las dimensiones de una viga de acero, por ejemplo, una columna de acero, y así un sinfín de otros detalles de los que nos tenemos que preocupar. Y además, por último, como yo soy del área estructural, también comentarles que además de hacer un diseño convencional, hoy por hoy, tanto en Chile como en el mundo, están apareciendo nuevas tecnologías, nuevos dispositivos que le podemos incluir a nuestras estructuras de forma tal de mejorar el desempeño sísmico de nuestras estructuras. Es decir, de que evitar o reducir a lo más que podamos las probabilidades de que la estructura colapse, y de que tengamos daños importantes. Entonces, por ejemplo, conceptos súper simples como el concepto de un péndulo, nosotros podemos aplicar ese tipo de cosas a una estructura y, como lo ven ahí, si nosotros a una estructura que está vibrando, por ejemplo, durante un terremoto, utilizamos algún dispositivo que se comporte como un péndulo,
Si se fijan, podemos reducir las vibraciones de un terremoto o cualquier vibración en realidad, también puede ser del viento, si es que la estructura es muy alta, con dispositivos adicionales que les podemos incluir a la estructura. Entonces, ahí, por ejemplo, les muestro una foto de cuando fuimos a ver el péndulo, esa bola roja que ven ahí es un péndulo prácticamente, ese edificio de la Cámara Chilena de la Construcción que está en Santiago, y en algún momento lo fuimos a ver con un curso de ingeniería sísmica. Um, entonces, ahora un poco respecto al plan de estudio de ingeniería civil, obviamente no voy a entrar en detalle de nada de esto, simplemente hacer un pequeño alcance de que en los primeros años van a tener básicamente física, matemática, de una u otra forma es la continuación de lo que ven ustedes en el colegio, y después van a empezar a tener ramos de las diferentes subáreas que les comenté recién. En Ingeniería Civil de la Santa María, a diferencia de otras universidades, nosotros tenemos, le brindamos a ustedes cursos de todas las subáreas, a diferencia de otras universidades en las que se enfocan en un área en particular. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que si ustedes al cuarto, al quinto año todavía no saben qué área les gusta más, si es que todavía no saben si es que en realidad prefieren estructura o hidráulica o vialidad, uh, no tienen que preocuparse porque pueden seguir tomando todos los ramos de todas las áreas y al final del curso, perdón, al final de la carrera, existen, si se fijan, cursos optativos y ahí ustedes, si es que hay algún área que les interesa más que otra, pueden tomar cursos optativos de esas áreas. Entonces, si por ejemplo a mí me interesa mucho gestión de la construcción, yo puedo tomar 2 cursos de gestión de la construcción ahí en esos ramos de especialidad. Si es que sigo sin tener alguna área en particular que me guste más que otra, puedo también seguir puedo tomar uno de áreas diferentes. Y por último, al final de la carrera, para titularse, existen 2 modalidades hasta el momento. Una opción es hacer un examen final, es decir, una prueba que abarque muchas cosas, o bien pueden elegir optar por la opción de una memoria, un trabajo de memoria, que es básicamente un trabajo de investigación bien acotado, en los cuales ustedes van a tener que estar trabajando con nosotros los profesores codo a codo en algún tema de investigación que sea de interés. Obviamente, si es que le interesa el tema mucho, el tema de investigación, pueden optar por el programa de magíster, que es básicamente un posgrado, una especialización después de la ingeniería civil, si es que a ustedes de verdad les gusta mucho algún área y quieren de verdad ahondar en esa área y quieren ganar conocimientos para después, por ejemplo, trabajar en alguna empresa bien especializada o lo que sea. Ustedes pueden optar al programa de magíster que también tiene el departamento, el magíster en ingeniería civil, magíster en ciencia de la ingeniería civil, y ahí van a estar desarrollando algún trabajo de investigación más importante, más extenso. Respecto a la planta de profesores, aquí se fijan, aquí hay una especie de mapa con dónde estudió cada profesor que tenemos aquí en el departamento. Entonces, todos nosotros somos ingenieros civiles, pero después de optar por después de salir de la carrera de ingeniería civil, nos quedó gustando este tema, así que estudiamos un magíster, como les comentaba, y después todos los que estamos acá nos fuimos a estudiar algún doctorado, alguna parte. Entonces, ¿qué significa un doctorado? Básicamente, un programa, un posgrado mucho más denso y extenso que el magíster, en el cual uno ahonda mucho más en algún tema específico. Entonces, aquí si se fijan, pueden ver, aquí yo en este momento de hecho me encuentro haciendo mi doctorado en California, en la Universidad de San Diego. Tienen gente de otra parte de Estados Unidos también, de Stanford, de Berkeley, tienen gente de España, de Australia, etc. Todos estos académicos estudiaron en las más prestigiosas universidades de sus respectivas áreas, y luego volvemos a Chile y a impartir los cursos. Porque es importante que nosotros tengamos estudios de posgrado, porque nosotros, por ejemplo, les vamos a estar enseñando
los cursos relativos a ingeniería civil en el año 2024, por ejemplo, pero cuando ustedes terminen la carrera en 2028, lo que les enseñamos en 2024, probablemente algunas de las cosas ya van a estar un poco obsoletas. Entonces la idea de que nosotros estemos, tengamos posgrado y estemos haciendo investigación es que nosotros estamos al tanto de las nuevas tendencias y para dónde van las nuevas tendencias en ingeniería civil. Entonces nosotros en los cursos, además de enseñarles cómo se hacen las cosas hoy, también les damos lineamientos de cómo probablemente se van a estar haciendo, desarrollando o diseñando las cosas en el futuro, de forma tal de que ustedes cuando salgan de su carrera no queden obsoletos y sigan igual de vigentes como cualquier otro ingeniero que esté en la práctica. Um, por último, para la gente que todavía está un poco dudosa de qué estudiar, dónde estudiar, respecto a los requisitos para estudiar ingeniería civil, requisito ser un genio. No, en realidad no. No, la verdad es que no se necesita ser un genio. Obviamente, si ustedes son un genio, les va a ayudar, pero eso no es el requisito para estudiar ingeniería civil. La verdad es que solo necesitan esfuerzo, dedicación y, muy importante, motivación y amor por lo que se está haciendo. Mucho interés por aprender y eso los va a llevar de forma automática a que terminen su carrera de forma satisfactoria. Entonces, eso es lo que les quería comentar respecto a la carrera de Ingeniería Civil del Departamento de Obras Civiles. Aquí pueden ver la página web de la universidad que tiene información respecto a Ingeniería Civil. También tenemos la página de Ingeniería Civil del departamento propiamente tal y nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar de hecho más información respecto a la carrera, qué estamos haciendo a nivel de investigación, qué estamos haciendo a nivel de Ingeniería Civil en pregrado, etcétera. Así que espero que les haya gustado este video y espero verlos en algún momento.